Galaxias en el caos. James Webb revela los orígenes salvajes del universo. ¿Un universo nacido en el caos? La historia de las galaxias, las extensas islas de estrellas que iluminan nuestro cielo nocturno, no comienza con la belleza, sino con el desorden. Hoy, cuando miramos galaxias espirales como la Vía Láctea o Andrómeda, vemos brazos elegantes que se enrollan con gracia alrededor de un bulto central. Estas formas sugieren orden, simetría y armonía. Pero si volvemos nuestra mirada en el tiempo miles de millones de años en el pasado, la imagen se vuelve muy diferente. Gracias al telescopio espacial James Webb JWST, la humanidad ahora tiene una ventana a una era de historia cósmica, hasta hace poco escondido en la oscuridad. Los ojos infrarrojos de JWST pueden atravesar el polvo y estirarse a través del tiempo mismo, volviendo a unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Lo que revelan no es el orden sereno de galaxias que conocemos hoy, pero violenta turbulencia, un universo todavía en su infancia, lleno con de estructuras caóticas desordenadas y irregulares. Astrónomos, observando más de 250 galaxias jóvenes, descubrió que sus formas se parecían poco a la pulcra espirales del universo moderno. En cambio, eran nudos de gas retorcidos, nubes turbulentas de formación estelar y restos gravitacionales de colisiones constantes. Lejos de ser las grandes arquitecturas de estrellas que admiramos en los libros de texto, estas galaxias eran como sitios de construcción ruidosos, inestable y lleno de escombros. Esto no es solo una revelación estética, nos dice algo profundo. El universo no creció en línea recta. De la sencillez a la complejidad, creció a través de la violencia, a través del conflicto, a través del caos, y en ese caos, las semillas de todo lo que conocemos hoy, estrellas, los planetas y la vida misma fueron plantados. La era de la reionización, cuando se encendieron las luces. Para entender por qué las primeras galaxias se veían tan extrañas, necesitamos retroceder aún más, en lo que los astrónomos llaman la época de la reionización. Esta fue la era aproximadamente de 400 a 800 millones de años después del Big Bang, cuando las primeras galaxias y estrellas encendieron suficiente luz para cambiar el universo para siempre. Antes de este tiempo, el cosmos era una niebla, mar opaco de fotones, neutros de hidrógeno. Las partículas de luz no podía viajar muy lejos sin ser absorbida por los átomos. El universo era oscuro e irreconocible, a pesar de que la materia ya había comenzado a agruparse bajo la gravedad. Cuando nacieron las primeras estrellas, su intensa radiación comenzó a ionizar el hidrógeno circundante, quitando electrones de los átomos y permitiendo que la luz se mueva libremente por el espacio. Fue como un amanecer cósmico. De repente, regiones del universo que alguna vez estuvieron envueltas en oscuridad se volvió transparente. Este fue el verdadero amanecer. De estructura. El momento en que las galaxias jóvenes se revelaron por primera vez, pero esas galaxias no se parecían en nada a las espirales maduras o elípticas que catalogamos hoy. Eran pequeños, turbulentos y frágiles. Todavía estaban armando su masa, todavía acumulando gas, todavía fusionando con vecinos, y porque el universo mismo era más denso en ese momento. Las colisiones eran inevitables y frecuentes. La era de la reunificación no fue solo un momento de iluminación, también fue una época de caos. Un laboratorio donde las leyes de la física se desarrollaron en escalas más allá de la imaginación. Cada explosión de formación estelar, cada colisión entre galaxias, cada explosión de supernova, alimentado en la imagen turbulenta que JWST ahora captura con una claridad sin precedentes. Las primeras galaxias, grupos de gas y fuego, cuando los astrónomos apuntaron por primera vez JWST a campos profundos. Esas pequeñas manchas de cielo elegidas para revelar las galaxias más débiles esperaban ver alguna irregularidad, pero no en esta medida. En lugar de espirales pequeñas, pero reconocibles, lo que encontraron fueron manchas amorfas de luz, nudos y rayas con acribillados
Estas eran galaxias en ciernes, apenas manteniéndose unidos. Cada una de estas galaxias contenía grandes cantidades de gas, colapsando bajo la gravedad para formar nuevas estrellas. Pero el proceso fue cualquier cosa menos suave. El gas fue agitado por la turbulencia, destrozado por supernova y perturbado por flujos y salidas constantes. En muchos casos, estas galaxias no eran estructuras únicas en absoluto, pero múltiples fragmentos unidos libremente, destinado a fusionarse en sistemas más grandes. Las galaxias jóvenes también eran increíblemente brillantes, no porque fueran estables, sino porque eran sitios de formación estelar furiosa. Las estrellas estaban naciendo a tasas mucho más altas que en la Vía Láctea hoy. Algunas de estas primeras galaxias produjeron cientos o incluso miles de nuevas estrellas cada año, un ritmo que hace que la modesta tasa de formación estelar de nuestra galaxia, de 1 o 2 estrellas por año, parece casi perezoso. Sin embargo, estas ráfagas de creación tuvieron un costo. La energía de las estrellas recién nacidas y la explosión de la supernova a menudo destrozaron las mismas nubes de gas que las crearon. Imagina un equipo de construcción construyendo un rascacielos, solo para que la mitad de la estructura se derrumbe cada pocas horas, obligándolos a reconstruir una y otra vez. Esa era la realidad de estas primeras galaxias. Progreso a través de la destrucción. Crecimiento a través de la inestabilidad. Incluso, la gravedad en sí parecía apenas suficiente para mantener las cosas unidas. En un universo de solo unos cientos de millones de años, las galaxias todavía eran pequeñas en comparación con los gigantes que conocemos hoy. Sus masas eran limitadas. Sus halos de materia oscura siguen creciendo. Su capacidad para resistir la interrupción sigue siendo frágil. Es posible que muchos de ellos no hayan sobrevivido en absoluto, desapareciendo en fusiones y colapsos, no dejando descendientes para que los observemos. GWST nos muestra que no es un universo terminado, sino un universo en construcción, cada desordenado, irregular. Galaxia caótica que vemos en sus imágenes. Es un recordatorio de que el pedido que admiramos hoy está construido sobre una base de turbulencia. La Vía Láctea en sí fue una vez un desastre tan caótico que chocó, consumiendo y creciendo hasta convertirse en la majestuosa espiral que llamamos hogar. ¿Por qué no eran espirales? Cuando la gente imagina galaxias, a menudo se imaginan las espirales icónicas, grandes brazos rizados hacia afuera en patrones simétricos, brillando con miles de millones de estrellas. La Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, es una de esas espirales, una estructura tan vasta y tan ordenada, que da una impresión de atemporalidad. Pero las espirales son el resultado final de un largo proceso evolutivo, no es el punto de partida. ¿Por qué las primeras galaxias no fueron espirales? La respuesta está en la física. Los brazos espirales requieren estabilidad, rotación y tiempo suficiente para que las estrellas y el gas se asienten en órbitas ordenadas. En el universo primitivo, ninguna de esas condiciones estaba presente. Primero, la materia que componía las galaxias se distribuyó de manera desigual. La gravedad juntó gas y materia oscura, pero los grumos que se formaron eran irregulares y asimétricos. En lugar de discos suaves, las galaxias comenzaron como nubes asimétricas, con masa distribuida en parches en lugar de en un plano equilibrado. Segunda turbulencia, dominada. Imagina unas olas marinas tormentosas rompiendo y chocando desde todas las direcciones. Las primeras galaxias eran como ese océano, pero hecho de gas y estrellas. Supernova inyectó energía en el gas, enviando ondas de choque que distorsionaron las frágiles estructuras. Las colisiones entre galaxias eran comunes, revolviendo aún más el material. En lugar de la rotación tranquila necesaria para formar espirales, hubo caos. En tercer lugar, la escala de tiempo era simplemente demasiado corta. Las espirales tardan miles de millones de años en aparecer. Las estrellas necesitan orbitar muchas veces alrededor del centro galáctico, dando forma gradualmente a los brazos a través de ondas de densidad. Pero en las galaxias, de solo unos cientos de millones de años, no había habido tiempo suficiente para que aparecieran estos patrones ordenados. Suscríbete y explora el universo con
En otras palabras, las espirales son un lujo de madurez. Las galaxias del universo primitivo aún no se habían ganado ese lujo. Eran niños que todavía tropezaban, todavía tratando de encontrar su equilibrio, y como niños aprendiendo a caminar. A menudo caían fusionándose, colapsando y reformando. ¿Qué GWS te revela? ¿Es esa nuestra expectativa de ver miniaturas, espirales, en el universo primitivo? Fue equivocado. Las galaxias no comenzaron ordenadas y se volvieron desordenadas. Empezaron desordenados. Y solo durante miles de millones de años se volvieron prolijos. Turbulencia y fusiones. Si hay una palabra que capta la realidad del universo primitivo, es turbulencia. El JWST de la galaxia nos muestra que no somos objetos estáticos. Son arenas de movimiento constante, donde las fuerzas se desgarran unas a otras, donde las estructuras se construyen y se derrumban en ciclos de violencia y renovación. Uno de los mayores impulsores de esta turbulencia fueron las fusiones, porque el universo era más denso en su juventud. Las galaxias estaban mucho más juntas que ahora, distancias que parecerían enormes hoy. Millones de años luz eran meros vecindarios cósmicos. En ese entonces, la gravedad juntó galaxias y las colisiones fueron inevitables. Cuando dos galaxias jóvenes chocaron, el resultado rara vez fue elegante. A diferencia de las estrellas que son tan pequeñas, en comparación con las distancias entre ellas, que rara vez chocan directamente. Las nubes de gas eran vastas y extensas. Cuando las galaxias se fusionaron, sus nubes de gas se rompieron, comprimiendo y desencadenando enormes olas de formación estelar. Por un corto tiempo la galaxia abriría con nuevas estrellas, un estallido estelar. Pero este brillo era inestable. Los mismos procesos que crearon estrellas también crearon caos. La energía de las fusiones envió gas en flujos caóticos. Algunos fueron conducidos hacia el centro galáctico, alimentando agujeros negros nacientes, que algún día podrían convertirse en cuásares. Otro gas fue lanzado hacia afuera, creando corrientes y colas que dejaron las galaxias irregulares y desgarradas. En lugar de discos suaves, las galaxias se retorcieron, asimétrico y con cicatrices. Al mismo tiempo, la turbulencia dentro de las galaxias fue amplificada por la retroalimentación de las estrellas. Cada vez que nacía una estrella masiva, vertió radiación y vientos estelares en el gas circundante, interrumpiéndolo cuando murió en una supernova. La explosión provocó más caos en el sistema. El equilibrio entre la creación y la destrucción era delicado, y cambiando constantemente, los astrónomos describieron este proceso como una relajación violenta, una frase adecuada para un universo en crisis. Fuera de esta violencia, las galaxias finalmente se relajaron en formas más estables, pero no antes de soportar innumerables colisiones e interrupciones. Las fusiones hicieron más que crear turbulencia. También construyeron galaxias. Se cree que la Vía Láctea en sí es el resultado de docenas de, quizás cientos de fusiones durante miles de millones de años. Cada unión caótica agregó más estrellas, más gas y más materia oscura al sistema de cultivo. Sin fusiones, es posible que las galaxias nunca hayan crecido lo suficiente como para sobrevivir. Así que cuando miramos las galaxias desordenadas del universo primitivo, no estamos viendo el fracaso. Estamos viendo crecer cada grupo irregular. Cada característica irregular es evidencia de galaxias luchando por convertirse en más de lo que eran. Del caos al orden. La historia de las galaxias no es solo sobre el caos. También se trata de la aparición del orden a partir de ese caos. Durante miles de millones de años, las violentas colisiones y flujos turbulentos que definieron el universo primitivo. Comenzó a asentarse de la destrucción, vino la creación, y de la inestabilidad salió la estructura. ¿Cómo sucedió esta transformación? La clave está en la gravedad. Mientras que la turbulencia y las fusiones crearon un desorden a corto plazo, Gravity actuó como el gran organizador. Lenta pero implacablemente, puso estrellas y gas en órbitas, suavizando las irregularidades. Con el tiempo, las galaxias giraron lo suficiente como para que surgieran patrones espirales.
La materia oscura también jugó un papel crucial. Aunque invisible, proporcionó el andamiaje sobre el que crecieron las galaxias. Los halos de materia oscura se extendieron mucho más allá de las regiones visibles de las galaxias, manteniéndolos juntos durante las colisiones y evitar que vuelen separados. Sin este esqueleto escondido, es posible que las galaxias nunca hayan sobrevivido al caos de su juventud. La materia oscura también jugó un papel crucial. Aunque invisible, proporcionó el andamiaje sobre el que crecieron las galaxias. Los halos de materia oscura se extendieron mucho más allá de las regiones visibles de la galaxia. La formación estelar 2 contribuyó al pedido. A medida que las galaxias formaban más estrellas, su atracción gravitatoria aumentó, profundizando los pozos que mantenían el gas y el polvo en su lugar. La energía de las estrellas jóvenes fue perturbadora, pero también enriqueció las galaxias con elementos más pesados, sembrando futuras generaciones de estrellas y planetas. Poco a poco, los grumos irregulares dieron paso a discos más suaves. Los violentos estallidos estelares se ralentizaron, reemplazado por tasas más estables de formación estelar. Las colisiones se volvieron menos frecuentes a medida que el universo se expandió, y las galaxias se alejaron más. Fuera de la tormenta, la calma comenzó a surgir. Esta transición del caos al orden es una de las historias más notables de la historia cósmica. Nos recuerda que el universo no es estático, sino evolutivo, que la belleza puede surgir de la violencia. Esa estructura puede surgir del desorden. La Vía Láctea es la prueba viviente de esto. Una vez, también era un grupo desordenado de gas y estrellas chocando con vecinos, destrozado por la turbulencia. Hoy es una espiral majestuosa, hogar de cientos de miles de millones de estrellas, y al menos un planeta donde la vida ha echado raíces. Cuando miramos las imágenes de JWST de galaxias jóvenes caóticas, no estamos mirando algo extraño, pero nuestro propio pasado. Estamos viendo la infancia de la galaxia en la que vivimos, y en esa infancia vemos las semillas de todo lo que seguiría. GWST revelado, ¿y por qué importa? El telescopio espacial James Webb fue diseñado para hacer muchas cosas. Estudiar las atmósferas de los exoplanetas, mira las regiones de formación estelar, analizar la química de las nebulosas distantes. Pero uno de sus objetivos más ambiciosos fue mirar más profundamente en el tiempo que cualquier telescopio anterior, al observar una luz infrarroja. JWST puede ver galaxias, cuya luz ha viajado más de 13.000 millones de años para alcanzarnos. Las galaxias se formaron solo unos cientos de millones de años después del Big Bang, lo que ha remodelado nuestra comprensión de la historia cósmica. En lugar de descubrir pequeños galaxias espirales bien estructuradas, la Webb reveló sistemas turbulentos e irregulares grumosos. Estas galaxias eran bloques de construcción, no productos terminados. Todavía estaban formando estrellas a ritmos furiosos, todavía chocando con vecinos, todavía esculpida por flujos de gas y materia oscura. Este descubrimiento importa por varias razones. Primero, confirma los modelos teóricos. Durante décadas, los cosmólogos predijeron que la formación de galaxias sería desordenada. Las simulaciones mostraron que la turbulencia, las fusiones y la retroalimentación dominarían el universo primitivo. Ahora, por primera vez, tenemos pruebas observacionales. Segundo, desafía nuestras suposiciones sobre lo rápido que puede surgir el orden. Algunas de las galaxias JWS de observados fueron sorprendentemente masivos para su edad, lo que sugiere que las galaxias pueden crecer más rápido de lo que se pensaba. Esto plantea nuevas preguntas. ¿Cómo acumularon tanto material tan rápido? ¿Qué papel jugaron los halos de materia oscura? Tercero, nos conecta con nuestra propia historia, viendo galaxias en su caótica infancia. Estamos vislumbrando cómo se veía una vez la Vía Láctea. Estamos viendo las fotos de bebés de nuestra galaxia. Esto no es solo ciencia abstracta, es personal. Finalmente, nos recuerda que la ciencia no está terminada. Cada respuesta conduce a nuevas preguntas.
nos ha mostrado los desórdenes del universo primitivo, pero todavía no sabemos exactamente cómo surgió el orden, cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tan rápido, o cómo las primeras estrellas enriquecieron el cosmos con elementos pesados. Estos misterios quedan por resolver. Finalmente nos recuerda que la ciencia nunca está realmente terminada. Cada descubrimiento responde a una pregunta solo para descubrir una docena más. El telescopio espacial James Webb nos ha mostrado el universo no como una calma, lugar ordenado, pero como vida, respirando cosmos salvajes. Creación turbulenta y viva con... Hemos visto las primeras galaxias tomar forma del caos. Hemos vislumbrado la infancia de la luz misma. Y sin embargo, todavía no lo sabemos todo. ¿Cómo se convirtió el caos en orden? ¿Cómo crecieron los agujeros negros tan rápido? ¿O cómo las primeras estrellas llenaron el vacío con elementos pesados? Los mismos elementos que algún día formarían los océanos y la vida del mundo. Estos misterios permanecen, pero esa es la belleza de la ciencia. Realmente nunca termina. Cada telescopio, cada pregunta, cada chispa de curiosidad nos lleva un poco más lejos en lo desconocido. Porque la historia del universo no está terminada. Todavía está siendo escrito por nosotros.